Muchas gracias, hermanos. El Señor me les bendiga. Es un gran placer el poder estar unido con cada uno de ustedes a través de esta plataforma Zoom. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias por tomarme en cuenta. Y quisiera, pues, mis hermanos, pues, compartir con ustedes una lectura acerca de este título, El camino de Balaán. Muchos hemos conocido, hemos leído, sabemos de qué es una historia que leemos en la Biblia dentro del Antiguo Testamento, pero que también nos hace un poco de su mención en el Nuevo Testamento. Y para ello, quisiera leer lo que nos dice la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Acá nos hace la referencia desde este diciéndonos, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Cada uno de nosotros, amados hermanos, sabemos que a través de la palabra, a través del sacrificio de Cristo, nos hemos hecho sacerdotes, nos hemos hecho servidores del Señor Jesús. Y tenemos nosotros, pues, de alguna manera, cuidar, de alguna manera crecer en conocimiento, en devoción, en santidad. Tomo el camino o el título del camino de Balaán, pues porque la historia nos habla que este hombre estuvo muy cerca, pero muy cerca de Dios, muy cerca del pueblo escogido de Dios. Y también habla del camino, o sea, de las decisiones, del desarrollo que él tiene, tanto para acercarse a Dios como para alejarse. Y también, pues, podemos identificar nosotros hasta dónde pudo llegar Balaán con la indiferencia. Ahora, es necesario saber para muchos que quién era Balaán. Ese sería nuestro primer punto, saber quién era Balaán, y nos trasladamos hasta el Antiguo Testamento, donde en el libro de los Números, en el capítulo 22, versículos 5 y 6, encontramos lo siguiente. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo fuera de la tierra, pues ben, yo sé que tú bendigas, al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Podemos nosotros encontrar que había un rey ahí en Moab, o los moabitas, un rey de los moabitas. Cuando el pueblo de Israel llegó cerca de él, pues hizo llamar a este hombre. Y entendemos nosotros que este Balán era moabita, era un mago vidente. Dice que vivía en Petor, a la orilla del río Eufrates. Después de que los israelitas derrotaran a los amorreos, Balac, rey de Moab, sospechando que su pueblo pudiese correr con la misma suerte de ser destruido, pues mandó a llamar, ¿verdad?, a Balaán para contratar los servicios, porque reconocía que Balaán era un mago de gran renombre.
y que gozaba de una gran reputación, de tal manera que se le dice de que al que él bendiga, pues es bendito, y al que él maldiga será maldito. De tal manera que nosotros comprendemos y reconocemos que este Balaán, pues, conocía un poco de Dios, a pesar de ser moabita. Ahora, también nos es importante conocer que este rey, Balac, pues quería herir al pueblo de Israel, quería, quería destruirlo, y le ofreció a Balaam lo siguiente. En el versículo, en el versículo 11, leemos hasta el versículo 13 lo siguiente. He aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícelo. Quizás yo pueda pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. Muchas ocasiones, amados hermanos y algunos amigos que nos puedan estar oyendo a través de esta plataforma, nosotros sabemos que tenemos un libre albedrío. Muchas veces el mundo nos hace muchísimas invitaciones para que nosotros menospreciemos el señorío, para que nosotros podamos despreciar la santidad. Y déjenme decirles algo, porque nosotros, mis amados hermanos, podemos asistir a una fiesta de boda, sí, hermano, vaya a una fiesta de boda. Hermano, usted puede ir a un convivio familiar, puede ir, hermano. Usted puede ir a un lugar de sano esparcimiento, usted puede ir a la playa, usted puede ir a un lago, usted puede ir a un campamento. Entonces, pero el mundo siempre está ofertándonos, nos está el mundo influenciando. ¿A qué? A la maldad, al pecado. Mire lo que le dice este hombre a través de los príncipes de Moab a Balaán. Vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 20. Nos dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron así, Balac, hijo de Zippor, te ruego que no me dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese toda la casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego pues por tanto ahora que poséis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y, si, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bueno, resulta de que, como les comento, el mundo está interesado, mis hermanos, a poder a influenciarnos al pecado, a despreciar el señorío, a despreciar la santidad, incluso a hacer afrentas en contra de la iglesia o en contra del nombre de Cristo. Y muchas veces, ¿verdad? Nos hacen invitaciones para cualquier actividad social. A veces uno, no, es que yo soy cristiano, dice uno. No, a ver qué van a decir los hermanos. Comento nuevamente que nosotros tenemos un libre albedrío. Sí, el hermano, la hermana puede tener y hacer uso de las redes sociales.
y de la tecnología. Pero recuerde que ante todo nosotros estamos siendo juzgados de parte de nuestro Dios. Un hermano se puede esconder de otro hermano, del predicador de la iglesia local, pero más nunca se puede esconder de la presencia de nuestro Padre Celestial. Jamás. Bueno, dice la palabra que Dios le habló a Balaán y le dijo, sí puedes ir, pero vas a hacer lo que yo diga. Ahora pasamos a nuestro segundo punto mayor y vamos a observar el camino de Balaán. O sea, también lo podemos identificar también con que el intento del corazón de Balaán. Ah, porque él dijo, bueno, si Dios me dijo que fuera, voy a ir y voy a hacer estas cosas. Y voy a maldecir a Israel. Probablemente esa era la idea que llevaba Balaán, hacer afrenta contra el pueblo de Dios. Ahora, vuelvo a hacer otra pauta. Cuando un cristiano va a la playa, debe de comportarse como cristiano. Cuando el hermano va a un convivio laboral, tiene que comportarse como cristiano. Pero muchas veces llevamos la intención, como me dieron permiso y como puedo estar acá, a veces nos comportamos igual, incluso a veces hasta peor que un mundano. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Miren, mis hermanos, las redes sociales son públicas. A veces nosotros hasta publicamos el lugar donde hemos andado. A veces publicamos nosotros hasta lo que hemos comido. Es lamentable en ocasiones ver a algunos hermanos que se toman algunas fotografías, vamos a decir en ropas menores. Es lamentable ver cristianos que de repente se toman sus fotografías, ¿verdad? Y solamente porque no beben, de repente aparecen con una cerveza en la mano, tomándose una foto, como que es para el recuerdo, ¿sí? Porque ahora en día, mis hermanos, está de moda que en las fiestas, pues, el licor está de sobra. Es lamentable. Y Balaán no era la excepción. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a leer nosotros el versículo siguiente, que es lo que dice la palabra de Dios. Y si al caso, mis hermanos, yo me equivoco, ustedes me puedan corregir, me puedan ayudar. Dice el versículo 21, siempre del capítulo 22. Así Balaán se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario, pues iba él montando sobre su asna y con dos criados suyos. Mire, el Señor se puso adversario porque Balaán no comprendió que él tenía la libertad para ir, pero tenía que hacer lo que Dios le dijera. Y no, él iba pensando en que iba a maldecir, que le iba a hablar en mal. Bueno, luego dice el versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver del camino. Muchas veces, mis amados hermanos, sabemos de que dentro de la humildad, a veces hay cosas que se pueden percibir, que reconocen cuando nosotros, mis amados hermanos, el Señor quiere hacer cuentas con nosotros. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas porque tenía una pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se apegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán y Balaán se enojó y la azotó al asna con un palo.
Entonces Jehová abrió la boca del asno, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió, el asna. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, yo soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ahora, mis amados hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos que dar testimonio de nuestra forma de hablar, no ocupar dialectos mundanos. N- Tenemos la libertad de vestirnos, pero no nos vamos a vestir como el mundo se viste. Mis amados hermanos, el Señor a veces en su palabra nos habla, nos dice en cómo nosotros debemos de comportarnos. Tenemos que aprender a tener dominio propio y a controlar nuestras emociones. Sí, el cristiano debe de aprender a controlar sus emociones. Balaán estaba tan cerca, vio al ángel y no se inmutó. El asna le habló, un animal, hablándole, y no se inmutó, no cambió, no reflexionó. Ahora nosotros, amados hermanos, queridos amigos, el Señor a través de su palabra nos habla para que nosotros podamos aprender a tener este dominio, este carácter como cristiano, un espíritu de valentía para aprender a rechazar los deseos del mundo. Pero a veces nos gusta estar llenos de influencia del mundo. Déjenme decirles algo, mis amados hermanos y amigos. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Dice también la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué será? Porque el mundo siempre está tratando la manera de sacarnos dentro de la iglesia. Balaán no fue la excepción. El camino de Balaán, el intento del corazón de Balaán estaba puesto en lo material. Sí, estaba en lo material. Podemos nosotros reconocer que Balaán, a pesar de que estuvo tan cerca, así como nosotros, ¿verdad? Que somos servidores, que somos temerosos de Dios, tenemos que reconocer que la mentira, el odio, el pecado, incluso mis hermanos, hasta los tratos con los animales, porque mire, hermanos, es una lástima que a veces hay cristianos que de repente ven a un animalito en la calle que anda en busca de comida y a veces lo que hacen es agarrarlo a palos, a tirarle piedra, solo porque el animalito le mordió la bolsa de la basura y se la dejó regada. Y a veces hasta malas palabras dicen, palabras oeces. Imagínese que el animalito hablara y le dijera, bueno, hermano Josué, y usted que no es cristiano. Imagínese. Mis amados hermanos, luego de los convivios que uno mantiene cerca de algunas personas y el cristiano no se comporta como cristiano, sino como mundano, a veces lo que hacen es burlarse y comentan. Y dijo que era cristiano. Y miren, está bailando, está tomando, miren cómo se desnuda, mire cómo se viste, mire cómo habla.
Amados hermanos, un cristiano necesita reflejar a Cristo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, porque queremos alcanzar las promesas de Jesús para llegar al cielo. Y para esto no vamos a convencer a los hombres, vamos a convencer a Cristo. En una ocasión, pues, se pudo observar algunos actos de esta manera. Y a veces, mis hermanos, está la iglesia reunida en un lugar, ¿verdad? Para poder, compartir como hermanos. Y de repente, pues, se acercó un perrito, ¿verdad? En busca de alimento. Y de repente un hermano tenía su café, ¿verdad? Caliente. Y le echó café caliente al perrito. Imagínese usted, si el animalito hablara y en un convivio dentro de hermanos. Amados hermanos, yo entiendo que la vida cristiana no es fácil, es para valientes. Sabemos y entendemos, mis hermanos, que así como Balaam, que le habló la burra, le habló el asna y le reprendió, le ayudó a reflexionar, que comprendiera. Pero aún así, el corazón de Balaam estaba duro. ¿Y por qué? Bueno, miren lo que vemos nosotros. ¿Qué hacía Balaam? Bueno, vamos a leer ahora el libro de, acá siempre el libro de Números, en el capítulo 24, versículo 1 al 3. Aquí vamos a comenzar a ver, mis amados hermanos, nuestro tercer punto en esta lección, acerca de la indiferencia de Balaam o el premio que él recibió por no abandonar ese camino. Dice así, Números capítulo 24, versículo 1 al 3. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová el bendecir a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que se puso su rostro hacia el desierto, alzó los ojos y vio a Israel alojado por las tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, bendito. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaán, hijo de Beor, y dijo, el varón de los ojos abiertos, y dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Balaán, como sabemos que era un hombre fue alejado de Israel, de otra tribu, tenía sus costumbres. El, el método variaba del procedimiento de Balaán. En la primera y en la segunda intención, en la cual Balac quería que maldijese, su rey prepara aquí el holocausto y él venía a su encuentro para ver. Antes, en busca de augurios, viendo que estos no servían de nada, en su tercer intento, comprendió que Dios estaba claro en bendecir irrevocablemente a Israel y elevó un carácter de tal manera que dio alabanzas y al pueblo de Israel. Balac se molestó mucho, se enojó con Balac, se enojó Balac con Balaam. Pero resulta, mis amados hermanos, que en el transcurso de la lectura, nosotros comprendemos acerca de la historia, cómo Balaam nunca cambió su corazón. Porque mire, hablando de falsos maestros, y es una lamentable cuando se encuentran algunos falsos maestros
los cuales nomás quieren agradar sus propios vientres, porque van en busca del dinero. No buscan almas, van en busca del dinero. Este hombre, podemos comprender que no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero a pesar de esto, de esto, Balaán tuvo mucha conexión con los moabitas para poder influenciar al pueblo de Israel a la fornicación. A pesar de esto, no conocemos los detalles, sin que se ni las razones, pero Balaán aparece alineado con las moabitas y muerto en batalla por los hijos de Israel, porque eso hacía, y eso lo dice la palabra de Dios. Más adelante en el libro de Números, capítulo 31, versículo 15, podemos observar nosotros cómo se expresa el siervo Moisés diciendo estas palabras. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová con lo tocante a Baal en peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová por las inclinaciones. Sí, hay muchos falsos profetas que le dicen, hay muchos maestros. Sí, usted puede creer en Dios, pero no se congregue, porque hay hermanos que prefieren mejor un sano esparcimiento que congregarse. Sí, hay falsos maestros, hay falsos enseñadores. Sí, usted puede creer en Dios, pero reúnase en cualquier iglesia. Sí, usted puede creer en Dios, pero la palabra de Dios puede con lo que se le pone, con lo que se le ponga. No están dispuestos a someterse en obediencia a lo que la palabra dice. Quieren seguir sus propios corazones, quieren seguir sus propios sentimientos, quieren seguir sus propias necesidades. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, la obediencia en el Señor es bien importante, porque si nosotros nos apartamos de la obediencia al Señor, puede ser que estemos llevando el mismo camino de Balaán. Acá siempre, en el libro de Números, capítulo 31, versículos 7 y 8, Jehová mandó al pueblo de Israel con estas órdenes, diciendo: y pelearon contra Madián, como Jehová les mandó, y mataron a todo varón, y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Si Balaán estuvo tan cerca de recibir de parte de Dios para bendecir a Israel, si a Balaán se le permitió que una burra hablara, que un asna hablara, si Balaán se le permitió ver al ángel del Señor con su espada desnuda, pero su corazón siempre estuvo inclinado a la maldad, siempre estuvo inclinado hacia los actos paganos, de tal manera que el resultado, el premio que él recibió por no obedecer a Dios fue una muerte alejada de Dios. Caso contrario, caso contrario de aquella mujer de Jericó, Rahab, ¿verdad? Ella, la ramera, recibió a los espías y se vino a Israel, se sometió a los pactos, se sometió a las leyes, a la obediencia de Jehová y sirvió.
y vivió. Al caso contrario de Balaán, encontramos el caso también de, de, de esta mujer llamada Ruth. Dejó su pueblo, dejó su parentela y siguió a Noemí para que de esa manera, pues, poder también ella gozar de las promesas. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros? Ese sería, de verdad, una reflexión como cuarto y último punto mayor. ¿Qué podemos aprender? Estamos cerca. Tenemos la palabra inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. No cambiemos la santidad por el placer. No cambiemos, amados hermanos, la fidelidad a Dios. No cambiemos, porque las consecuencias pueden ser grandes. Porque ¿cuál es la recompensa que dará el mundo? Ninguna, más que castigo. Hermanos y hermanas, en el amor de Cristo, llenémonos en oración porque el Señor nos demanda en su palabra lo siguiente. Y para esto vamos a ir a leer lo que nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 19. Porque a veces la gente dice, ay, pero es que solo de eso. Y hay muchos hermanos también que muchas veces se quejan. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al espíritu. No lo apaguemos, mi hermano. No lo menospreciemos, no seamos indiferentes. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros pues nos preguntamos, decimos, ¿qué es indiferencia? A veces nosotros nos preguntamos y decimos eso, ¿verdad? Nos preguntamos nosotros eso. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que la indiferencia es aquello cuando usted y yo conocemos el hacer lo bueno y no lo hacemos. Sí, eso es. Porque nos dice acá, mire, el diccionario real de la lengua española. Ser indiferente significa mostrar una falta de interés, un afecto emocional, que alguien o algo, ya sea por desapego, por falta de empatía o por un mecanismo diferente, ya sea al dolor o a cualquier sentimiento, implica sentir rechazo, frialdad, desinterés. Muchas veces nosotros queremos ser cristianos a medias y déjenme decirle que eso no se puede. No podemos ser nosotros cristianos a medias. Tenemos que ser cristianos 100% para que moldeemos, para que nos encontremos como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Necesitamos nosotros, amados hermanos, dice, no apagar al espíritu, porque a veces hay cristianos que hablan de las mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras inocentes. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que las mentiras tienen un precio y ese precio es el infierno. Eso dice el libro Apocalipsis 21:8. Dice, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el libro tesalonicense, en el versículo 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Sí, hermano, tenemos que examinarlo. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Un hermano nos animaba en una lección diciendo a los padres, padres, influyamos en nuestros hijos para que no busquen parejas en el mundo. Porque a veces los padres, no, esa es una buena muchacha.
y mandan a los hijos a buscar pareja al mundo. Tenemos, mis amados hermanos, que estamos cerca del Señor. Y tenemos que ser nosotros, mis amados hermanos, atraer a la juventud a que busquen pareja dentro de la iglesia. Sé que no es fácil, pero necesitamos hacerlo. Dice el Señor que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Versículo 22 nos habla y nos dice, absteneos de toda especie de mal. Abstengámonos, mis hermanos, para no ser nosotros objeto de burla ante el mundo, sino más bien seamos objeto de alabanza para el Señor, aunque para el mundo siempre nos critica. El mundo nos tiene en la vista, dice la palabra de Dios que somos cartas leídas. Abstengamos de toda especie de mal. Comportémonos como legítimos cristianos. Dice la palabra de Dios siempre en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a medias. Nos santifique por completo todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no solamente quiere el alma. Lo repito, mis hermanos, el Señor no solamente quiere el alma, también quiere el cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu debe estar consagrado al Señor para que sea santo, para que sea puro. Termina diciendo con el versículo 24, fiel es quien os llama, el cual también lo hará. Cristo, a través de su palabra, sabemos que Él es fiel y sabemos que sus promesas son verdaderas y de igual manera su castigo para nosotros, si nos apartamos del camino del Señor, también es verdadero. No vaya a ser que estando tan cerca no hayamos aprendido a amar al Señor con todo nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, Balaán se encuentra escrito en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, como un falso maestro. Como un falso maestro, estando tan cerca y no aprendió. Hoy nos toca a nosotros. Hoy es el camino nuestro. Y eso es lo que aprendemos nosotros a través de este estudio, de este título o de este mensaje. Que nosotros, amados hermanos, tenemos que dar el 100% en servicio, en obediencia a nuestro Señor. Porque si no, vamos a ser juzgados. Vamos a ser hallados faltos. Vamos a ser pesados. Así que, amados hermanos, dediquémonos nosotros a cultivar el dominio propio. Ayudemos a otros, mis amados hermanos, en la sana doctrina, a llevar el evangelio. Ayudemos a otros, mis hermanos, para estimularnos a la obediencia. Ayudémonos unos a otros, mis amados hermanos, a la fidelidad, a la consagración. Yo quiero agradecerles, mis hermanos, mis amigos, por la atención prestada. Y déjenme decirle que en ningún momento ha sido mi intención querer ofenderles, simplemente exponer un poco de la palabra del Señor. Espero que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a poder ser hallados por Él sin mancha